estimado Freddy. Buenos días también a la distinguida audiencia de Radio Bacana. Es un gusto, como siempre, poder estar presente en este prestigioso medio de comunicación. Bueno, efectivamente el día de ayer se publicó en el registro oficial la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, la misma que se publicó como un decreto ley, que es en base a la potestad que tiene el presidente de la República del Ecuador al momento conforme nos dice la Constitución, cuando existe la disolución de la Asamblea Nacional, como en efecto sucedió, el presidente puede enviar aprobar decretos ley en materia de urgencia económica. En efecto, ¿por qué se catalogó esta decreto ley de urgencia económica? Primero porque es un tema prioritario para las familias ecuatorianas el hecho de tener de regreso su dinero. Vamos por un lado recordando un poco antecedentes sobre el tema del plan de gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál era el plan de gobierno? En primer lugar, algo de los temas de los ejes centrales como gobierno como tal, estabilizar la economía, bajar un déficit fiscal que teníamos de 7.500 millones de dólares hasta llegar a estabilizarlo a menos de 3.000 millones de dólares, lo cual significó varias cosas. Uno, tener un poco de austeridad en el gasto público. Dos, renegociar la deuda con la deuda extranjera en sí, principalmente con China, donde se bajaron inclusive los intereses. Tres, fomentar el aparato productivo con la finalidad de que empiecen a venir nuevas inversiones y de esa forma, con esas nuevas inversiones, estabilizar la economía. Una vez que está estabilizada la economía, se sabe que el Estado y el gobierno como tal no requiere de recursos, básicamente de meter las manos a los bolsillos a los ecuatorianos con la finalidad de generar recursos para sí mismo, porque recordemos que un principio como tal es que el Estado en sí como tal no es un ente productivo, no es un generador de riqueza. Por tal razón, al no ser un ente productivo ni generador de riqueza, es simple y llanamente un administrador de los recursos del Estado. Entonces, si voy a administrar los recursos del Estado, primero tiene que ser con eficiencia, eficacia y sobre todo con responsabilidad. Ahí es lo que llega esta segunda etapa. Cuando ya bajamos el déficit fiscal, tenemos una estabilidad económica, necesitamos devolverle el dinero a los ciudadanos. Y esa devolución al dinero a los ciudadanos, ¿qué implica? Implica primero bajar impuestos. Y este gobierno ha sido de los gobiernos que más impuestos ha bajado a los que han estado. Y ha tenido un efecto, lo que llaman un efecto rebote. Mire que en comparación a años anteriores, por ejemplo, el tema de la recaudación del IVA en épocas de feriados. ¿Qué sucedió en épocas de feriados en el IVA? En comparación con el 2022, en el 2023 hemos recaudado más de lo que se recaudó en el 2022. Entonces, ello significa que vamos mejorando la economía. Y es por eso que este proyecto de ley, uno de los primeros temas que tiene que hacer es que baja del impuesto a la renta, el Estado deja de percibir 195 millones de dólares por esta rebaja de impuesto a la renta. Es decir, 195 millones de dólares que van a regresar al bolsillo de los ecuatorianos y van a circular en la economía. Y eso es lo principal beneficio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en este proyecto de ley es subir este límite de la deducción de gastos personales para la deducción del impuesto a la renta en base a las cargas familiares, y de esa forma muchos ciudadanos que a lo mejor antes pagaban, por decirles, si un ciudadano cobraba 1.500 dólares y le descontaban unos 120 dólares aproximadamente mensualmente del impuesto a la renta, hoy no tendrá ningún descuento. Y lo importante, por ejemplo, de esta ley es que tiene un efecto retroactivo que será tomado en cuenta el impuesto a la renta desde enero del 2023. Ya, muy bien. Excelente, hasta ahí extraordinaria. Sí, pues esta ley es fundamental. Pero podemos entrar un poquito en detalle cómo será el modus operandi de esta reforma es decir, de los beneficios. A ver, vamos por un lado. Tenemos la tabla de gastos deducibles. Ya, exactamente. Ya. Eso crece, ¿no? Entonces, los gastos deducibles nosotros tenemos en base, ahora se llama principio de progresividad. El que tiene más gastos menos paga. El que tiene menos gastos más paga. Es lógico, porque, es decir, antes, a ver, doctor, porque en eso sí la vivimos en carne propia, ¿no? Todo aquel que tiene un RUJ. Por supuesto. Y casi ahora todo el mundo tiene un RUJ. Usted va al mercado, porque todavía no es costumbre, va al mercado, compra carne y la señora tiene factura. Así es. Solo que nosotros no le estamos pidiendo.
no le estamos pidiendo, pero la señora tiene factura. Muy bien. Por supuesto. Ya, y todo el mundo, yo creo que ahora sí ya es un tema cultural en el Ecuador tener un RUC, Por ¿no? supuesto. Ya, muy bien. Doctor, pero por ejemplo aquí dice el RUC para tal cosa. Muy bien. Voy, gasto en otra cosa y el SRI no me descuenta para la red. Entonces dice, no, eso no entra. Eso no Ya. entra. Ahora entran, ¿verdad? ¿Es Ahora así? Ahí. hay gastos Ajá. deducibles, hay gastos Ya, deducibles que antes no eran. que, por ejemplo, es algo de lo que antes no era, es el tema del gasto cuando hacen los gastos de compras de alimentos para las mascotas o, por ejemplo, gastos Sí, con ese es fuerte. veterinario. Eso en la actualidad es un gasto deducible Gasto, perdón, el segundo no le vi, yo mismo me interrumpí. con los veterinarios, para los Ya, veterinarios. bueno, todo lo que es mascotas. Todo lo que es mascotas, ese es un gasto deducible. En la Deducible. actualidad tenemos el Para gasto todo el mundo. para todos, para todos. Ya, muy Entonces, si bien. usted tiene su Muy, muy, perrito y su gatito, entonces si todos los gastos que tiene ya, ahí pero es que es son lógico. deducibles. Ahora, vamos por el tema del número de cargas. Es decir, si alguien tiene un número de cargas familiares, En el, exceso. si no tiene ninguna carga familiar, el gasto deducible máximo que podrá realizar es de $5,353. Esto significa que en comparación con lo que estaba en la ley vigente anterior, que hay una rebaja del impuesto de $964. Si Ya. tiene una carga familiar, el máximo deducible será de $6,882, lo cual significa que tiene una rebaja de impuestos de $1,239 en comparación con el año 2022. Ya, ya. El que tiene dos cargas familiares, el monto deducible máximo es 8,412, el de tres cargas familiares 10,706, el de cuatro cargas familiares $13,000 y el de cinco cargas familiares de $15,294. O sea que ahí los más beneficiarios son los taxistas y los policías. Y hay que ser serios. Es que se van a beneficiar muchísimo, tienen Claro, cargas familiares, hasta hay para regalar. No me quieres dar una carguita familiar a mí, pues tienes de poder más, hermano. aprovechar. Claro, para ver si Los periodistas también dicen. esos son los más chidos, son modo Almeida. Esos sí son modo Almeida. Yeah. El hecho es que ahí se viene ese beneficio que es muy bueno y quizá todavía no se lo va a entender. No se lo va a entender. Hay otro adicional. Por ejemplo, hay quienes tengan tal vez hijos o cargas familiares con discapacidad o enfermedades catastróficas o enfermedades raras, también que les dicen, o también enfermedades huérfanas catalogadas como tal. No importa si solamente tiene una carga familiar como tal, se le tomará en cuenta el monto máximo de deducibilidad. Estará en la tabla del monto máximo de deducibilidad, que eso se toma en cuenta y sin importar la edad y nada. Las cargas familiares estarán tomadas en cuenta aquellos hijos, por ejemplo, que tengan hasta los 21 años de edad, que estén estudiando en la universidad, que estén cursando cursos universitarios máximamente. Claro. Ahora, ¿cuál es otro tema y que es muy importante para quienes están dentro del RIMPE sector popular o de los negocios populares? Ya. En el 2022, ellos estaban catalogados como RIMPE negocio popular y en el 2023, ¿qué es lo que hicieron? Todos pagaron un solo valor del impuesto a la renta, que era por el valor de $60. Pero ¿qué sucedió? La mayoría de los que pagaban el impuesto a la renta, negocios populares que pagaron $60, a lo mejor durante el año no facturaron más de $3,000, más de $5,000, y otros en cambio sí llegaron tal vez a los $19,000, lo cual tampoco cumplía el principio de equidad y el principio de progresividad. Entonces, para ello también se hizo una tabla en el cual los que facturen hasta $2,500 durante todo el año, que comúnmente a veces, por ejemplo, le pongo un ejemplo, los estibadores, tienen ellos su factura, están dentro del régimen. Hasta los estibadores también tienen factura. Por supuesto. Sea serio, doctor. Y eso les sirve, por ejemplo, a las personas que tienen sus negocios y que ocupan estos servicios. Eso lo sé porque lo he visto personalmente. Fíjese, y eso es... Y además que son abogados casi la mayoría, porque así Claro, dijo un así amigo. nos toca. No, así dijo un amigo mío. Y todos los estibadores, tengo que decirle doctor, digo, porque todos son abogados. Y es la verdad es que, bueno, eso le sirve al que le paga. Así es. Al que le así paga. es. Claro. Pero en esta al vez empresario, también, o sea, al empresario. ¿qué sucede? Este estibador que pagó $60 en este año 2023 por el año 2022 y el que a lo mejor no facturó más de $2,500, no va a pagar
para el año 2024 por el impuesto a la renta no va a pagar ningún centavo. Simplemente tiene la obligación de hacer la declaración y con ello ha cumplido su obligación. Y también se estableció una tabla. Para los que pasen de $2.500 con un centavo hasta los $5.000 pagarán $5. Los de $5.000 con un centavo hasta $10.000 pagarán $15. Y los de $10.000 hasta $15.000 pagarán $35. Y de $15.000 hasta los $20.000, que es el límite para estar en el RIMPE de negocio popular, pagarán los $60. ¿Esto qué va a significar? Que 340.000 negocios populares, que según nosotros tenemos las estadísticas, 340.000 negocios populares no pagarán en sí el impuesto establecido porque están con una facturación menor de $2.500. Va a significar que 150.000 negocios populares no llegan a pagar más de $35, y eso también es significativo porque la idea no es ser un Estado recaudador, extractor del dinero de los bolsillos de los ecuatorianos. La idea es ser un Estado administrador y que el Estado respete ese principio de la libertad que tienen todas las personas para que manejen de conformidad su dinero de la forma que ellos crean conveniente. Y así se genera el aparato productivo. Mire que con la rebaja de impuestos, pese a que se ha dejado de percibir impuestos, ha subido la recaudación. Es algo que pareciera raro, pero no es tan raro porque lo que significa que sube el consumo, el nivel de consumo de las personas. Exactamente, eso ya vamos a hablar. Créame que luego de que usted hable de los microempresarios, ¿cómo es micro? Negocios populares. No, pero tienen un RIMPE, negocio popular. Ya, pero ¿y el que tiene el microempresa? Emprendedor. Es emprendedor en el que tiene, el que se llamaba microempresa. Sí, lo que se llamaba antes microempresa. Entonces, ahora es RIMPE emprendedor. RIMPE emprendedor. O sea, somos colegas con Javier Herbas todos. Exacto. Sí, ya, entonces, solo emprendedores nomás, emprendedores. Yo voy a emprender un viaje para... todos emprendemos un viaje que no regresamos nunca más. Entonces, todos somos emprendedores. ¿Ese qué beneficios tiene? Bueno, también igual se ha establecido una tabla. Recordemos que antes existía el impuesto único del 2%, ahora lo que se hace es establecer también una tabla progresiva en base a sus ingresos, y lo cual también significa que vamos, o sea, la idea no es perjudicar, como le beneficiamos o tal vez a todos, cobrarles un solo valor neto de todos los ingresos, sino establecer en base a todo, a cómo han tenido sus ingresos, establecerles también una tabla progresiva que les puedan ellos también pagar en base a los ingresos netos y a los ingresos que verdaderamente reportan una ganancia, no al ingreso como tal que estaba establecido, que era el ingreso bruto sin tomar en cuenta tal vez los gastos que se tenían. Muy bien, muy bien. Hay otro tema, por ejemplo, también adicional, que los pronósticos deportivos. Sí. A estas empresas de pronósticos deportivos se les puso un impuesto único del 15% de sus ingresos ya brutos, tomado en cuenta haciendo el descuento de los pagos que los realicen. Entonces, este impuesto será cobrado directamente en cada una de las transacciones que se realizan para las empresas nacionales, y para las empresas extranjeras será para las personas que se les grabará al momento cuando están en estas plataformas a las personas que realizan este tipo de impuestos. Las redes entiendo que también ya van a pagar impuestos los que generan. De hecho, creo que ya estaban esos vigentes. Sí, los generadores de contenido, que se los contenidos, conocen como tal, ellos también generan ciertos ingresos. Lo que hemos hecho es hacer un cruce de cuentas y hacer una verificación básicamente de cuántos son sus ingresos netos. Y primero lo que hicimos, antes de estar tal vez llegándoles y caerles de sorpresa con una glosa o con una determinación, lo que se hizo es hacer una campaña de concienciación para que ellos puedan realizar y actualizar sus datos y lógicamente hacer sus declaraciones y pagos correspondientes conformidad a la ley. Muy bien, muy interesante. Ahora sí vamos a la parte evidentemente social, ¿no? A ver, primero que este es un decreto que entra en vigencia, esta reforma tributaria. Ya fue publicada en el registro oficial. El día de ayer, así es. El día de ayer. Es fresquita esta y luego pues había algunos asuntos que son bonitos, a mí me interesa mucho, yo creo que a todos porque ya le decía, no hay persona que no esté involucrada este rato con el tema tributario, ¿no? Por supuesto. Me da la impresión que esto es aprobado por la Corte Constitucional. Me parece que no se olviden que hubo uno que ya no quisiera mencionarlo,
que se opuso, y pregunten ustedes de qué organización política era, uno que se opuso, que objetó, que pidió que que la Corte Constitucional no apruebe nada de estos. ¿Por qué? Pero ya van a ver con santo y seña, con nombres y apellidos y de qué organización política fue el actor político que se opuso. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, muy buen día. Por hacerle una pregunta, no sé, estoy equivocado, hay una trampa ahí o vamos a pagar más impuestos todos. El señor dice que la nueva ley tributaria dice que $2.500 en ventas anuales no se paga impuestos. Si dividimos 2.500 para 12, da un 208 mensuales. Y si eso se divide para 30 días que tiene el mes, da una venta de con 93 centavos. Y la utilidad que uno percibe por las ventas es de un 30%, que viene a dar $2.79. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a sacar ni para el arriendo vendiendo esa cantidad. Más bien se eleva el tributo a la gente más necesitada. No sé que me explique, a lo mejor estoy equivocado. Sí, muy bien, de todas maneras. Explíquele. Bueno, que es importante poder explicar y eso es necesario cuando existen las dudas, es porque existe también el interés. A ver, si se estableció esta tabla es porque efectivamente nosotros determinamos que hay personas que no llegan a los $2.500 en ventas en facturación durante el año. Entonces era injusto que a estas personas, así como lo sacó la cuenta el señor, tanto mensualmente como diariamente, que llegan a tener un ingreso tal vez de facturación muy bajo, y de eso, como les manifesté, hay ejemplos, como por ejemplo los estibadores, a veces tiendas pequeñas, personas que recién están iniciando un negocio y que han iniciado con una facturación baja. Es inaudito que les cobremos los $60. Recordemos que esta tabla que la mencioné es única y exclusivamente para RIMPE Negocios Populares, o sea, que están catalogados como RIMPE Negocio Popular. Hay tres clasificaciones: RIMPE Negocio Popular, RIMPE Emprendedor y el tema del régimen general. ¿Cuál será el mayor, que tiene mayor número? Tal vez tienen estadísticas. ¿Cómo el mayor número? De tributo. ¿De que dan más facturación por parte de los de RIMPE Negocio Popular? De los que más tributan en estas tres categorías. Buenos días, hay una persona en la línea, le escuchamos, 725-400, adelante. Muy buenos días, doctor Aponte, gracias por la oportunidad. Un saludo al señor director del Rentas. Una pregunta puntual. ¿Qué hay sobre, por ejemplo, esto de que decían que en esta ley se aprobaba de que ya no tenemos obligación el gremio de taxismo de hacer la declaración de la facturación electrónica? Esa sería mi pregunta, ¿es verdad o no? Muchas gracias. Ya. Bueno, dentro de las reformas que se tenía previsto y que estaba por aprobarse, y esa era la normativa que la teníamos, era el tema de que el taxi pasa a formar parte del régimen RIMPE sector popular y que no tenga la obligatoriedad de realizar una factura electrónica, sino que realice simplemente una nota de venta. Ese es un proyecto que está en el Ejecutivo, que está por salir también, pero que no está contemplado de esto. Está dentro de un proyecto de materia de urgencia económica que lo hemos socializado previamente con los transportistas. Todos los transportistas a nivel nacional estaban de acuerdo con algunos de estos cambios que se los va a realizar, y ese es uno de los próximos decretos ley que también va a salir por parte del Otra gobierno. persona en la línea, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, buenos días. Una pregunta. Existe la ley la ley de progresividad y simplificación tributaria para el sector agropecuario, donde establecen una base mínima de $20.000 para un 1% sobre el valor excedente. Es decir, si yo pago un impuesto de renta sobre esa ley y mis gastos superan esa ley porque lo pago sobre la renta, entonces no tendría que pagar el impuesto a la renta, entiendo yo. Ya. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si le escuchó, la verdad, bien difícil, pero... Está interrumpida pero difícil, parece bueno, que, algo lo que, sí. a ver, siempre uno de los temas
concretos es de que siempre vamos por un principio básico. Toda persona que tiene un ingreso económico como tal genera un hecho generador. ¿Ese hecho generador de qué? De impuestos. ¿Cuál es uno de los principales impuestos que genera? Es el impuesto a la renta. Hay hay actividades únicas, como por ejemplo pronósticos deportivos, que se les pone un impuesto único, que no se le calcula en base a sus ingresos, sino se le pone un impuesto único a su actividad como tal, después de deducir los gastos, pero siempre va a tener que hacer una deducción de gastos también porque, por ponerle un ejemplo, un bananero tiene un impuesto único. Lo que tiene que hacer, lógicamente, es hacer la deducción de cuánto ha pagado de sus trabajadores, de los gastos de productividad y todo, y en base a ello hay que calcular la base imponible para poder ponerles el impuesto único. Vamos a una última llamada. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, por favor, le molesto con una consulta. Sí, le escuchamos. Adelante. Por favor, respecto a esta nueva rebaja del RINPE, en marzo se sabía pagar la tasa de $60. ¿El próximo marzo ya viene con esta rebaja o con retroactivo van a devolver algo? No sé. No tiene efecto retroactivo en comparación al año 2022, pero sí a partir del año 2024, ya al momento que vaya a pagar su impuesto a la renta del año 2023, va a ya surtir efectos esta ley y usted va a ver reflejado lógicamente cuánto es lo que le va a tocar pagar en base a la tabla. Bueno, superemos esta llamada. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Gracias, doctor. Muy buenos días. Quería hacerle una consulta al señor que está interviniendo ahí del SRI. Es en el caso de cuando uno tiene el servicio es precisamente de Netflix. A nosotros nos cobran un 2% más. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no, o sea, aquí la empresa no es la que paga ese 2%? ¿Y por qué nos cobran a nosotros? Y no sé si podrán ayudarnos de alguna manera en ese sentido, porque no hay aquí una oficina donde ir a reclamar. No sé si ellos nos podrán ayudar a eso. Gracias. Muy bien. Doctor. Ya, bueno, este tipo de plataformas están reguladas también por la ley de régimen tributario interno y lo que se están estableciendo, hay algunas plataformas que tienen lo que se llama el impuesto del ICE, impuesto de consumos especiales, que es como por ejemplo este tipo de consumos. Lo que habría que ver es que en esa deducibilidad, al momento cuando le hacen la facturación, cuáles son los rubros, ¿no? Desconozco la factura, necesitaríamos ver para ver específicamente si ese rubro que está cobrándole a la persona vale o no vale. Hay que también tomar en cuenta que en este rubro este es un pago que se lo hace al exterior y por lo tanto implica también un impuesto de salida de divisas. Exacto. Claro. Doctor, muy bien. Yo creo que si alguien cree que hay algún perjuicio en esta ley, que lo diga ahora, porque se trata es de beneficiar. La verdad es esa, o sea, por una simple razón. O sea, aquí yo no le veo ninguna agravante para nadie, porque lo que le están diciendo es que nosotros vamos a poder deducir gastos. Fíjese que antes la gasolina incluso, no, comprar una computadora, una laptop. No, eso no puedes deducir. No puedes deducir. No te sirve para nada eso más que para ahora. O sea, dependiendo de la categoría entonces no le serví. Entonces ahora se incrementan más. Por supuesto. Esa es no sé cómo decir la palabra técnica, porque hay más recursos para poder disminuir ese impuesto. Sí, los gastos deducibles comúnmente usted tiene que hacerlos en base a varios parámetros. Uno, si es que es de salud, usted sabe que todo lo que implique salud humana tendrá un gasto deducible. Si es educación, por ejemplo, el gasto de la computadora es un gasto deducible para la educación. Exacto. Entonces es simplemente solo cómo saberlo justificar a estos gastos en base a su actividad también. Porque, por ejemplo, si yo tengo una actividad de agricultor, lógicamente, si necesito un vehículo, pues lógicamente eso es un gasto deducible, inclusive tiene ciertas exoneraciones a su transporte. Claro. Y aquí entran los servidores públicos también, que ellos, los que tienen una base imponible más alta, ellos también seguramente se beneficiarán, ¿o no? Se benefician, como le manifesté, se beneficia el 99% de los contribuyentes, porque ahora, por ejemplo, ya esta ley empieza a regir desde ya. Desde ya, claro, ya entró en vigencia.
A partir del mes, el 30 de junio o el 1 de julio que cobren el salario, tanto ya sea los servidores públicos o privados, al momento de que van a recibir ya no van a ver ese descuento que les hacían en el rol de pagos para al momento de descontar el impuesto a la renta, ya no lo van a ver o lo van a ver significativamente disminuido. Ya, doctor, tenemos demasiadas llamadas, pero y hay muchos mensajes, veo. Buenos días, así, pero rapidísimo, por favor, ayúdeme. Buenos días, doctor. Buenos días al panelista. Muy importante la presencia de él. Mi pregunta es concreta. ¿Dará seguridad jurídica para la inversión interna y también para los inversionistas que vienen de afuera y para que no haya fuga de capitales? Pues porque hay gente que tiene dinero pero no tenía esa seguridad jurídica para invertir dentro del país. Entonces eso va a dinamizar mucho la economía. Esa es mi pequeña inquietud. Muy amable. Muy bien, gracias. Buenos días a la persona que está ahí en el celular. Sí. Yo le salgo. ¿Aló? Sí. Hable, por favor. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Hable, por favor. Doctor, quisiera hacerle una sola pregunta. Nosotros pagamos en el mes de marzo los $60 de RIPE. ¿Habrá una devolución por este asunto? Gracias, doctor. Ya, muy bien. No, lamentable, como le manifiesta la ley, viene a lo venidero. Entonces es un impuesto ya recaudado que se basó en una ley anterior que está derogada por esta ley. Más bien aquí en adelante sí tendrá ese tema de deducibilidad en base a sus ingresos. Claro, hay que aclararlo muy bien. Bueno, y el tema, vamos a la parte subjetiva, lo eminentemente social, doctor. ¿Cuál era el espíritu de esta ley? Principalmente lo que dice la ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Su nombre mismo lo manifiesta. ¿Qué es lo que dice? Devolverle el dinero a los ciudadanos. Mire, le voy a poner un ejemplo. O no quitarle el dinero a los ciudadanos. Exactamente. Mucho mejor todavía, ¿no? Porque también si pasemos a los municipios pagan el IVA y después les devuelven o hacen relajo porque no les devuelven. Mejor es, no nos van a quitar. ¿Qué significa eso? Y significa, por ejemplo, el día de ayer publicamos en nuestras redes sociales, como por ejemplo en Twitter, algunos ejemplos de cómo ya en la práctica se va a aplicar esta ley. Por ejemplo, una persona que tenga un salario, que hablemos por ejemplo un empleado público de $2,000 mensuales, que tiene 2 cargas familiares. ¿Qué es lo que tenía antes como impuesto anual? Le grababa un $310 como que se le tenía que descontar. ¿Cuál era la retención hasta junio del presente año? Una cantidad de $155. ¿Cuánto le van a retener de aquí en adelante? 0 centavos. Cero. Absolutamente nada. ¿Qué hace con esos 150? ¿Que avisen qué van a hacer? Ese dinero, pues lógicamente va a llegar a la economía familiar, como comprar dijo helados, a salir al parque, a comprar tal vez una ropa, a comer fritada, ahí en Landai, que son un poco caritos. Puede comprar ropa, más comida para las mascotas, son $150 que van a estar circulando, doctor. Así es, y eso multiplíquelo por billones. Entonces eso va a implicar que sean $195 millones circulando en el Ecuador, porque que es mucho mejor que los tenga el Estado. Lo que hace el Estado es coger, retener y robar, perdón. Y luego realizar serio, lo que dice la política económica pública, aplicarlos en políticas públicas, obra pública y la plata en el Estado lo hicimos, Alex, el joven del conocimiento. Entonces, obviamente es eso. Entonces, en vez de que se la lleve Alex, la vamos a tener nosotros en el bolsillo y vamos a gastar. Esa es una cosa impresionantemente linda. A mí me fascina. Usted váyase al mercado, doctor, y aprendan de economía. Los economistas deberían ir. ¿Cómo les pasan una sopita a la que vende las legumbres? Ningún rico, ningún restaurante rico le vendería eso. Pero el pobre le vende al pobre. Y de pronto pasa el heladero. Te dejo un heladito, ya dejo una espumilla. Eso sí ya no me comería yo, pero se la pegan. Y el de la espumilla ya tiene su ingreso. Así es. Es una cosa mágica, maravillosa, divina. Mire que estábamos acostumbrados cuando eso sí, hasta que pase el chulquero nomás está bien, que pase en el mercado y le va llevando todo. Cuando escuchábamos reforma tributaria,
siempre la costumbre era, y ahora qué Para impuesto arriba. más nos ponen. Exactamente, exactamente. Entonces la idea en este momento, y que siempre fue uno de los temas como plan de gobierno, bajar impuestos. Si Que se la bajaba más de asamblea, 10 que la asamblea impuestos, no lo hubiese aprobado jamás. no, No la lamentablemente es por temas dogmáticos más que por el interés propio de los intereses Exactamente. sociales. Era el odio, solo el odio, por eso decimos, todos estos asambleístas que fueron votados porque generaban odio ahí, mucho, transmitían odio, esta gente no debe volver nunca más. Cada provincia tiene que ver quiénes están y tratar de que no regresen nunca más para que aprendan la lección y de esa manera lleguen a ser políticos buenos en el futuro, para que aprendan la lección. Eso tendríamos que ocuparnos nosotros. Si esta ley hubiese estado en manos de ellos, no pasaba. Así es. No pasaba, simplemente no pasaba, no le Se dejaban veía nada. venir No, que no no le- iba a pasar. incluso se fueron a la Asamblea, a la Corte Constitucional a tratar de impedir que se apruebe esta ley, que es solo para abajo. No le van a quitar ya la plata al contribuyente, doctor. Ese es el espíritu de esta ley. ¿Para qué? Para que circule más dinero en la calle. Por supuesto. Y lamentablemente recordemos que esta ley, este decreto ley estaba ya ingresado a la Asamblea como un proyecto de ley y no le tomaron atención, pese a que estaba como materia de urgencia económica. Entonces, Pero mire, doctor, qué importancia le iban a dar a este proyecto? Pero escuchen, queridos compañeros, hombre, cómo quisiera que nos sentáramos a tomar un café y conversar. Por eso es la alegría del pueblo, y eso que el pueblo no supo muchas cosas como esta, doctor. Fíjese usted, estaban ocupados tratando la declaratoria, la resolución del día del bizcocho. ¿Se acuerda, doctor? sí. Y dejaban esta ley, la archivaban, la arrumaban, la ignoraban para tratar el día del bizcocho. Y ya vamos a ver día de qué nomás se inventaron. Día del bizcocho, era día de todo, menos de estos temas que son reales, ¿no? Que son reales. Y que favorecen a la ciudadanía. Bueno, se quedaron proyectos de ley ahí, lamentablemente no se preocupan por lo que es, por eso es lo que yo siempre digo, necesitamos políticos verdaderamente comprometidos con la ciudadanía, responsables y que tengan el conocimiento básicamente de qué es lo que necesita el pueblo desde el aparato legislativo. Y es uno de los principales temas que fue la preocupación y la pregunta del señor que llamó, que dijo, ¿y la seguridad jurídica cómo se garantiza? En verdad, ¿cuándo es necesario garantizar la seguridad jurídica? Pero cuando los aparatos del Estado, que son las funciones del Estado que integran el poder como tal, tienen que estar, primero garantizar el principio de independencia entre sí y autonomía como tal. Entonces, de esa forma no tenemos injerencia política, tal vez, por ejemplo, en la función judicial, como ya ha sucedido y como se ha visto, Claro. se ha visto en la actualidad o se ha visto también en épocas anteriores. Necesitamos políticos también que no pretendan perennizarse en el poder, porque el querer perennizarse en el poder, aquellos políticos, y yo les tengo pavor y siempre voy a estar en contra de aquel político que utilizando su aparato, el aparato estatal como tal, pretenda perennizarse en el poder. ¿Por qué? Porque aquel político que pretende perennizarse en el poder, primero, no va a querer voces que lo contradigan. Segundo, no va, y si hay voces que lo contradicen, va a utilizar el aparato estatal a través de la función judicial, tal vez ¿para qué? Para recriminar. Para la represión. Supuestamente, de forma legal, a esta persona que lo recrimine. Van a tratar de utilizar y manipular todo el aparato electoral para seguir perennizándose. Y podemos ver ejemplos claros en otros países de qué es lo que sucede cuando se perennizan en el poder. Entonces, es mejor, y por eso digo, qué importante que exista la democracia, porque si yo voto por alguien y este alguien no me favoreció, es necesario e importante utilizar ese mismo aparato democrático y sé que esa persona no va a pretender perennizarse en el poder y vamos a utilizar el aparato democrático para cambiar, doctor, y así seguir generando cambios. Doctor, en menos de un minuto, ¿por qué no fue candidato en esta ocasión? No ha estado todavía dentro de mi proyecto personal. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. El doctor